Señor te bendiga a todos mis santos hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso de adoración. Vamos a orar para disponer del bien programado de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa noche. Gracias por tu presencia, la cual es notoria dentro de esta congregación. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y por su sola presencia estimula a su hermano que está al lado para no dejar de congregarnos, sino estimularnos unos a otros en amor, sabiendo que el día de Cristo está cerca. Gracias, Padre, por animar a cada uno de mis hermanos a fortalecernos unos a los otros para perseverar en los caminos en medio de las pruebas y dificultades y ansiar con vehemencia la venida de nuestro Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo cuanto has planificado hacer en esta preciosa noche. Que todo cuanto se haga sea para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Bien, hermanos, entonces vamos con el protocolo, hablando de las preguntas. Vamos a hacer las preguntas. Hicieron dos preguntas la semana pasada. La primera era si se pierde la salvación, y la segunda, cuál es el pueblo de Apocalipsis 20 que se enfrenta en la batalla final contra la Nueva Jerusalén. Otra es Apocalipsis 29, el pueblo que rodea el campamento de los santos. Sí, esas son las dos preguntas que hicieron. Vale, la primera pregunta es una pregunta, ¿no?, que salen arminianos, calvinistas, ¿no? Y es una pregunta que, bueno, nos saca de la materia, que es soteriología, que ahora estamos de cientología. Pero bueno, los argumentos que podemos presentar frente a esa pregunta es lo que queremos nosotros, como iglesia y como estudiantes de seminario dentro de la cuadrangular. Creemos que la salvación se pierde, ¿no? Hay muchos que para sostener la otra parte hay muchos versos, ambas posturas tienen muchos versos, y puede ser respetable la postura de cada uno. Sin embargo, en cuanto a la otra parte calvinista, y con tal de poder justificar de que cuando uno se salva nunca más se va a perder, ¿no? A pesar de que arriba estaban ángeles salvos, estaba Satanás salvos y allá ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero decir que no se puede perder, se trata de justificar lo que es la gracia irresistible. Y algunos de ellos han llegado a enseñar que incluso Judas está salvo, Judas se salvó. Porque cuando Dios te salva, te rescata de los pecados pasados, presentes y los futuros, aunque no los confieses, ¿no?, con tal de avalar de que no se va a perder nadie. La Biblia nos enseña acerca de Neo, Pileto, ¿no?, y algunos otros más que eran creyentes y luego se desviaron de la fe. Y si usted estudia la Biblia, se dará cuenta que a través de la Escritura hay muchos adúlteros que se arrepintieron, que fueron otra vez restaurados. Pero no ha habido en toda la Biblia un apóstata que se haya arrepentido, que se haya salvado. No sé si usted conoce a alguno de ellos, pero dentro de la Biblia no he leído a alguien que ha apostatado de la fe y se haya salvado. Hebreos 10:26 dice: porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es el conocimiento de la verdad? Jesús dice, responde la misma Biblia, Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
la verdad no es una cosa, la verdad es algo, y esa verdad es Cristo Jesús. Y cuando fuimos iluminados, conocimos la verdad. Y la Biblia nos exhorta a que permanezcamos en la verdad. Gálatas 5:1. Está pues firme en aquella libertad porque Cristo nos hizo libres y no está otra vez sujeto al yugo de esclavitud, ¿no? Entonces, una vez conociendo la verdad, fuimos liberados. Pero si pecamos voluntariamente, todos tenemos la fuerza volitiva, tomamos decisiones. El alma, el espíritu ha sido salvado, el alma tiene su restauración, pero todavía nuestra alma está en este mundo, tenemos una naturaleza carnal. Pablo luchaba con eso. Él dice, Pablo, el querer está en mí, más no el hacer. ¿No? Porque yo quiero una cosa, la ley me dice lo que debo hacer, pero una ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi cuerpo, que me lleva la ley de la mente, que me lleva cautiva. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, si una cristiana, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales, ¿o no hay? ¿Puede un cristiano pecar deliberadamente? Claro, ¿y qué dice la Biblia que le espera a aquellos que pecan deliberadamente? Ya no habrá expectación de juicio, sino un ardor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces, algunos, pasado a ello, dan rienda suelta a sus pecados, es decir, ya todo está perdonado, ¿no? Y enseñaba de que un cristiano, cuando peca deliberadamente, cuando se ha dejado gobernar por la naturaleza carnal, y debido a que ha habido una flaqueza en la espiritual, hay dos libertades, según Romanos 8, la libertad espiritual y la carnal. La libertad espiritual es la que está sumisa a la palabra de Dios, y la carnal no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero Pablo enseña que hay creyentes que son carnales, 1 Corintios 3:1. Cuando hay celos, contenciones, y uno dice yo soy Apolo, yo soy de Pablo, no soy carnal, dice Pablo, soy carnales, ¿no? Entonces, el ser un carnal no solamente por los apetitos sexuales, sino también por celos, envidias, pleitos, ¿no? Eso también aplica. Y cuando una persona cree que peca deliberadamente, y es un peligro, cuando una persona peca y no siente nada, ha perdido la convicción de pecado, esta persona está próxima a ser destituido. ¿No? ¿Le da lo mismo pecar o no pecar? O sea, para pecar uno como cristiano se anima una lucha interna, porque el cristiano no peca queriendo, no peca sin querer, sino eso es algo. Sin querer. El cristiano lucha contra el pecado, ¿no? Cuando peca se duele, llora, ¿no? Se deprime, hace muchas cosas, pero el otro no, se reír del pecado y hace muchas cosas. Entonces, nosotros, bueno, también Hebreos capítulo 12, 13, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, habiendo sido anunciada por Cristo y confirmada por aquellos que lo oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación? Deuteronomio 30:15 dice, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge ahora. Dios da la responsabilidad al hombre para escoger. El sistema de expiación ya está, y Jesús, esa salvación que Jesús ha expiado nunca se va a perder, pero nosotros tomamos la decisión, todavía tenemos libre albedrío. Entonces, bueno, hay muchos que pueden defender esta postura de que sea salvo siempre es salvo, pero yo creo que si un cristiano descuida su disciplina, ¿no?, de tener una comunión con Dios, de tener su oración, de someterse a la palabra de Dios, y se deja gobernar por la carne, por el gran peligro de que se vuelva un adversario de Dios. Porque ¿qué dice? Dice Hebreos 10:26, ¿no?, que el que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio, sino una gran tentación de juicio que ha de consumir a los adversarios, ¿no? Y hay una comparación, porque la gente cree que vivir en la ley era peor que vivir en la gracia. Pecar en la ley era peor. No, lo peor es pecar en la gracia. ¿No? Porque el que viola la ley de Moisés por 2 o más testigos fuera irremisiblemente, es decir, que no había forma de ser redimido, ¿no? Pero visto por los testigos, y ahí hay que estudiar lo que es pecado, porque hay pecado de muerte, pecado no de muerte, según la ley. Una cosa es aborto, una cosa es echado, una cosa es matar, es pecado.
Lo que se condena es pecado, lo que la Biblia no tenía nada para poder redimir en el Antiguo Testamento era el pecado de muerte, el pecado que se hace con planificación, el que va en contra literalmente de la palabra de Dios. Pero si alguien peca por hierro, tenía facilidad para poder redimirse. Si alguien pecaba por ignorancia, podría redimirse. Pero si alguien cometía un pecado de muerte, como por ejemplo, adulterar, acostarse con animales, ¿no? Brujerías, quebrantarse va con un gran pecado de muerte. Si eso te tocara ahora, quebrantar los domingos, hubiéramos salido domingo. Bueno, entonces de ese lado nosotros creemos un ratito, ya tienen que contestarle aquí luego. La segunda pregunta es acerca del grupo que sale, ¿no? La Biblia enseña en el libro de Zacarías capítulo 13 verso 8, ¿no? Que de las tres partes del planeta solo quedará una parte. Es decir, las dos primeras partes van a morir en la gran tribulación. Lea alguien Zacarías 13, 8 y 9. La parte que quiere Dios la meterá en el fuego es una purificación, una reforma. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Okay. Meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahí nos enseña que en la gran tribulación, ¿no? Zacarías 14 es el escatológico, no hablando del último acontecimiento, incluso milenial también. En la gran tribulación va a haber las tres partes, las dos partes van a morir. Con los juicios que vienen van a morir. Solamente va a quedar una parte. Es decir, ahora somos como 8.000 millones de habitantes, ¿no? Sí, ¿no? Billones de habitantes. Digamos que haya 10.000 millones de habitantes. Las 2/3 partes que morirán son 6.666 millones de habitantes. Y solo quedarán las 3.33 billones de habitantes, ¿no? De esos billones entrarán al milenio. Saldrán de entre las naciones, serán judíos y aquellos que escaparán de la ira de Dios y también se esconderán en las cuevas, en los huecos, todos van a escapar de él. Pero hay un ejército que el anticristo lo va a reunir, Apocalipsis capítulo 16, 12 en adelante, ¿no? Ese ejército que van a pelear contra todos los marcados, van a pelear contra el Cordero, ellos morirán. Pero aquellos que escapen de la gran tribulación, que se escondan en las cuevas, se estarán comiendo raíces en los montes, huyendo de los satélites, de otras cosas, y van a sobrevivir, ellos entrarán a ser parte del milenio. Y en el milenio va a haber una multiplicación, porque la gente va a durar, son 1000 años. En 1000 años, ¿cuántos hijos creen que se pueden tener? Con gente que no muere normalmente, ya van a vivir la edad de 900, 600, 800 años, como vivían antes, ¿no? Zacarías 8, verso 4. Y habrá ancianos, léalo, ancianos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con cordón en su mano, por la multitud de los días. Multitud de los días, ¿no? Ancianos y ancianas en Jerusalén. Será que gente que se va a multiplicar y de eso se va a otra vez a reformar la repoblar, ¿no? Entonces, y de ahí todos ellos que son mente humana, no son como nosotros, ¿no? Claro que hay un proceso de cambio porque esa tercera parte de la mente del fuego y sale purificada. Igual va a haber una reforma dentro de la tierra porque la tierra va a quedar devastada por los meteoritos que caen del cielo, el granizo, o por el terremoto de Apocalipsis capítulo 6 que va a tener islas, va a quedar todas en pedazos.
Jeremías creo que ve el futuro y dice: vi a la tierra que estaba desolada, 9:23 creo de Jeremías, o 4:23. Vi a la tierra desolada, hecho pedazos. Pero el Señor, para instalar el milenio, tiene que volver otra vez la tierra como un jardín de verano. Y ahí es donde vamos a hablar un poco más del milenio. Bien, ahora sí, hermano, usted tenía una anotación, una pregunta. Ya. Aquí en el libro de Levítico 16:8 dice: echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. ¿Quién es Azazel? Ok, algunos a esa pregunta también es ¿no? Algunos han hablado mucho de Azazel y han atribuido a Azazel como un demonio, ¿no? Pero Azazel no tiene nada que ver con el demonio. ¿Por qué? Recuerdo que estaba hablando, aquí está ubicado en Yom HaKippurim o Yom Kippur, la fiesta más importante de todo Israel, el día de expiación por los pecados. Entonces se elegían 2 corderos de 2 años, de 1 año cada uno, ¿no? Y luego se echaba suerte y se elegía uno para el sacrificio y otro para la reconciliación, ¿no? El uno del sacrificio y otro de reconciliación. En el medio de la reconciliación del pueblo con Dios tiene que ver el demonio. No tiene nada que ver ahí. Por ahí. Ahora, mire lo que pasa. El primer animal que se movía de 1 año, a suerte caía sobre el uno, cogía el uno, degollaba la sangre viva 7 veces en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, etcétera, etcétera, e expiar los pecados. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote y el sacerdote cuando volvían al otro animal? Lo agarraban a golpe, lo maltrataban, le daban patazos, ¿no? Y le daban con todo, de tal manera que cogían al animal y le ponían una cinta y se lo llevaban a la montaña. Por tanto, según Nahman, un comentarista judío, habla de que esta montaña, Azazel, habla de una montaña, un despeñadero, ¿no? Donde ahí tomaban al que quedaba y lo lanzaban por la montaña. Y si la cinta que estaba en el templo cambiaba de rojo a blanco, Dios había perdonado a la nación y ahí era una fiesta. Pero si la cinta no cambiaba, como dice más o menos Isaías 18, si tu pecado fuera en rojo, vendrán a ser de blanco con la blanca. Si no cambiaba, entonces Dios mandaba una mortandad al pueblo, ¿no? Y ustedes saben que los judíos antes de Yom Kippur tenían que ellos perdonar sus pecados personales, porque la expiación era por los pecados de hierro o pecados de ignorancia. Pero si usted estaba enojado con su hermana, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué hacían los judíos una semana antes de año? Perdón, ¿no? Perdón. Por eso que dice el texto, cuando vayas a una ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ora al Padre para que te perdone. Ve a tu hermano y habla con tu hermano, ¿no? Porque son pecados que ustedes pueden perdonarse, ¿no? Son pecados personales. Pero algunos vienen a la iglesia, oran: Señor, perdóname porque me enojé, casi de parto la cabeza del hermano, que rabia, que nada. Señor, gracias por la hermana. Y ya Dios dice: no, que conmigo no tienes que hablar nada, hablar con el hermano. Mateo capítulo 6, verso 13, 14. ¿Qué dice la Biblia? Porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco los padres les perdonarán. ¿Quieren que perdonar ustedes? Y bueno, hacían la expiación. Por tanto, Azazel, según no solo Nahman, sino más es otros famosos judíos que hablan, de comentaristas, que hablan de una montaña y se lanzaba al animal. Más o menos cuando se hacía la expiación o el rescate de un burro. Si el hombre, el dueño, no tenía el poder para poder comprar un sustituto del burro, porque todo burro primogénito es de Dios, todo animal que abriera la Dios. Si no podía rescatarlo, ¿qué decía la Torah que tenía que hacer? Quebrarle la cerviz. Lanzarlo. ¿No? Podía quebrarlo o lanzarlo o despeñadero al burro, ¿no? Pero no se le entregaba como sacrificio ni se le entregaba nada para Dios, porque animalito. ¿Estamos? Entonces, dentro de ese periodo de la fiesta más importante de Israel, en reconciliación, el uno es expiación y el otro es reconciliación. Eso es lo que hizo el mismo Cristo.
Cristo fue el Cordero que murió en la cruz, pero también fue el que nos reconcilió. Y así como le daban golpes al animal, así Cristo también fue golpeado, sufrido, matado, y fue a la montaña donde fue muerto. Bueno, ¿no? Y ahí Él no solamente sacrifica por nosotros, sino que hace una reconciliación con Dios. Hay una ofrenda por el pecado y otra ofrenda por la reconciliación. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:19 que Cristo estaba en la cruz reconciliándonos con Dios. Amén. Ok, ya adelanté hasta 3 detalles. Ya no hay más. Ahí no. ¿Está contento con tanto? Amén. No, pues usted dice, no, pastor, yo creo que eso por acá, la Biblia dice esto acá, entonces ahí no vamos vamos a buscar por eso cada uno de las concesiones que tenemos de esa pregunta. Bien, si no tienen más preguntas, entonces avanzamos. ¿Qué dicen ustedes? Ok, tienen ustedes allí la página, hay mucho más, porque esto no es todo escatología, yo trato de sacar resumen nada más de lo que hay en escatología. Hay cosas que están dentro de lo que nos enseñan, hay cosas que no las aprenden fuera. Y hablar de resurrecciones nos lleva más tiempo, por eso lo que hice fue poner los tipos de resurrección en el orden, y vamos a comprobarlo a través de la Biblia también, ¿no? Todas las resurrecciones a partir de Cristo son las que son aprobadas directamente como las resurrecciones que van al Padre. Porque antes de Cristo hubieron resurrecciones, pero volvieron a morir. Pero dice la Biblia, porque Cristo es el primogénito de los muertos, el primogénito de la resurrección, para que todo ocupe la primogenitura. Entonces, los que murieron y resucitaron antes, como por ejemplo Elías o Eliseo, ora por el hijo de la tsunamita y resucita, pero luego tuvo que morir. Pero acá, a partir de Cristo, vamos a ver la secuencia de cómo van a ser las resurrecciones. Y ya nosotros tenemos claro Mateo capítulo 28, verso 1 hasta el verso 8 más o menos, ¿no? Que habla acerca de la resurrección de Cristo, que el primer día de la semana fueron las mujeres y la tumba estaba abierta. Y el ángel dice que buscáis, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen, o lo leemos. A ver, Mateo capítulo 28, verso 1. Tengan listo eso, léanlo fuerte. Otra persona tenga ahí Mateo 27, 52 a 53. Todas las Tesalonicenses 4, 3, 4, 16 y 17. En la otra. Otro Apocalipsis capítulo 11, verso 12. Apocalipsis 26. Apocalipsis 20, 13 y 14. ¿Quién tiene Mateo 28? Sí, llega. A ver, pasado el día de reposo, 28, del 1 al 10. Sí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pronto. Muchas gracias. Ahí está el verso que nos habla de que Jesús resucitó, ¿no? Vamos a explicar todos esos versículos porque si no se me van, ¿no? Pero ya entendemos, estamos hablando de la resurrección. Jesús resucitó. Al tercer día de la semana resucitó. Porque Él dijo en 12:40, al tercer día de la semana, al tercer día de la semana,
al tercer día resucitó, ¿no? Cristo Jesús. Amén. ¿No? Ya él lo había dicho en Mateo 12:40, así como cuando él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del corazón, en el vientre del pez, así estaría vivo y no. Y luego resucita. Luego, después que Jesús resucita, resucitan los santos del Antiguo Testamento que esperaban, que estaban en el paraíso llamado cautiverio, que fueron rescatados por Cristo. Mateo 27, 52 y 53. Y abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Ok, se abrieron y salieron los santos del Antiguo, ¿no? Los que habían muerto, resucitaron y luego fueron a la ciudad de Jerusalén y luego desaparecieron, ¿no? Ya creo que Cristo los llevó a su morada en el paraíso. Amén. Entonces, luego de la resurrección de ellos, ahí tenemos la segunda resurrección. La tercera resurrección que esperamos es el Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que han muerto se levantarán de sus tumbas. Los creyentes van a resucitar. Pero bueno, se van a levantar de la tumba. Los creyentes es de una tercera resurrección. La cuarta resurrección que se espera es la de los 12 testigos. Ya mucho se habla de quiénes serán ellos. ¿Quiénes serán? Moisés. Elías, Moisés, otros ponen a Enoch, un candidato. Pero la Biblia dice que no fue traspuesto para no ver muerto, y ahí va a morir a derribar. Entonces, 11, 12. Sí. Recuerda que la Biblia dice que todas las personas deben pasar por la muerte. Sí, pero hay excepción, porque 1 Corintios 15:51 dice: no todos moriremos, es un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Podría ser que sean Moisés y Elías y van a morir después. Y van a resucitar nuevamente. Es que claro, ahí van a resucitar, ellos mueren y al tercer día van a exhibir el cadáver y todo el mundo lo verá. Dice la Biblia, todo el mundo lo verá, pero somos privilegiados que ahora entendemos por qué todo el mundo lo verá, porque unos 40 años atrás uno lo había, no había tecnología, no había internet, no había, ¿no? También no teníamos los rafayelos, pero ahí todo el mundo lo verá. Entonces ellos van a resucitar el tercer día, ¿no? Ya leyeron 11, 12 de Apocalipsis. Quiero una gran boca, quiero al cielo y una Ok, ¿no? Una voz del cielo que le dijo a los siervos de Dios: ¿por qué decimos que el día de los siervos que uno tiene el poder de las aguas, tú tienes el poder del fuego? Usted sabe quién es, ¿no? Además, ellos fueron los dos representantes de uno de la ley y otro de los profetas, que apareció con Cristo en el monte Tabor de la transfiguración, Mateo 17. Entonces, ellos están ahí. Pero dice Hebreo 9:27, como dice el hermano, de manera que está establecido para los hombres que puedan una sola vez, y luego el juicio que está establecido, es una regla, pero hay excepciones a la regla. Hay excepciones a la regla. Por ejemplo, Enoch, dice la Biblia, que él fue traspuesto para no ver. La Biblia habla acerca de nosotros que estaremos vivos y seremos arrebatados, transformados. No dice que vamos a morir, vamos a ser transformados. Es una metamorfosis. El poder de Dios, pero no vamos a ver. Por eso Pablo dice, os digo un misterio, es un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿No? Ok. La otra resurrección es la de Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron capacidad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok. Entonces, ahí hay una llamada la primera resurrección, pero primera dentro de la dispensación ahí sino de la gran tribulación. Porque especifica unos versículos antes. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han lavado sus sangre, que salieron de la gran tribulación. Ahí están incluidos los 144.000 judíos que saldrán por todo el mundo a predicar. Actualmente hay judíos que se han convertido a Jesús verdadero, nuestro Jesús, y hablan más de 21 idiomas. Están preparados para cuando venga ya, salen por todas partes y el idioma que se encuentre van a predicar la palabra. Ellos van a predicar, pero también van a ser muertos. Los anticristos no van a perseguir, pero van a resucitar. Y van a instalarse al milenio y van a gobernar con Cristo también y la iglesia. ¿Estamos? Apocalipsis 20:13, la resurrección de los impíos. Y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está conocido. Ya fue la primera y ahora viene la segunda. Esa es la eterna. Pero si ya vemos aquí, ¿cuántas han pasado? 6. Tenemos la de Cristo, tenemos la de los santos antiguos, tenemos la de la iglesia, tenemos los 2 testigos, tenemos la resurrección de los mártires de la gran tribulación y tenemos la de los impíos. Entonces, colocar la de Apocalipsis 26 como la primera resurrección, entre toda la resurrección de Cristo, es algo que no soporta. Entonces, ahí entendemos que hay 6 resurrecciones. Pero dentro de la gran tribulación, la primera son los que van a resucitar después de ser decapitados por causa de su vida. Y la otra es la resurrección de los impíos para ser condenados al lago que hierve con azufre y fuego. No solamente las almas de los impíos, sino también va a ser condenado, va a ser lanzado el Hades y también la muerte. Van a ser lanzados al lago que hierve con azufre. Y usted sabe que el Hades está en el corazón de la tierra. Entonces, que ahí ya entendemos que el lago de fuego no está aquí. Hoy se habla de que 6 cosas que creó Dios antes de la fundación del mundo. Y una de ellas es también el lago de fuego. Otra de ellas es el Mesías, el plan de salvación. Fue creado antes de la fundación del mundo. Bien, hermanos, nos toca hablar bastante del milenio y... Sí. Acerca de esta resurrección, voy a leer Mateo 27. Dice, y 27:51, adelante. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a ver en eso, quisiera... ¿A qué resurrección se refería esta? Estaba hablando de aquellos creyentes del Antiguo Testamento. Ahí está, por ejemplo, mande. A la segunda resurrección. A la que está aquí, según el listado. Después de Cristo. Claro. Se levanta un grupo de aquellos que esperaban, porque Dios había hecho un pacto con la nación de Israel. Hago un pacto con ustedes, contra los que están vivos y los que no están, es decir, los que están muertos. ¿No? Isaías 59:20. Aleluya, los pueblos. Dios promete que iba a mandar un redentor que los iba a liberar de los pecados del pecado. Bueno, aleluya, los pueblos. Y otra persona en Efesios capítulo 4, versos 8 y 9. Y vendrá el redentor a Sion, y a los que
se volvieron de la iniquidad de Jacob y de Jehová. Va a venir un redentor a Sion para los que se han vuelto la iniquidad de Jacob. Los que se han vuelto están muertos, pero se volvieron de la iniquidad. A través de los sacrificios y todos los que murieron en el Antiguo Testamento estaban abajo, en la parte alta del Seol. ¿No? Porque el Seol estaba abajo, dividido, ¿no? Y en medio de ello hay una gran cima, ¿no? Y esa cima es abajo de la cima es que se conoce como la cárcel de demonios, donde está ahí Abadón, Apolión, etc. De Apocalipsis 9, 11, está ahí abajo. Entonces, arriba de la cima estaban todos los cautivos, pero que esperaban al Redentor. ¿Y qué dice Efesios capítulo 4, verso 8? Que viva lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto que subió? ¿Qué dice el otro versículo? ¿Y este que subió? Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. ¿Qué fue hacia allá abajo? A llevar cautiva la cautividad. ¿No? Aquellos que estaban cautivos, que no podían salir, Jesús fue a rescatarlos. Y ellos fue que se abrieron. Mateo 27. Abren, salen del cautiverio, aparecen en la ciudad y otra vez la morada de los santos es trasladada al país. Tiene que ascender al país. Porque recuerda que Jesús aparece 2 veces. Una vez aparece diciendo: María, no me toques. Bueno, quiere decir que todavía no había ido el Padre. Y la otra vez viene y le dice a Tomás: mete tu dedo. Ya había bajado. Entonces él podía, en un momento, sube y baja. Más o menos el trabajo que vamos a tener nosotros en el milenio. Bajar, subir, ir al cielo, venir, porque tendremos un cuerpo glorificado, ¿no? Y habla de que estaremos gobernando justamente con Cristo, el Cristo de Jerusalén, David, y también están las 12 tribus, que estarán, los 12 apóstoles de cada tribu, ¿no? Y todos nosotros, los que hemos sido transformados en un cuerpo glorificado, estaremos gobernando justamente con Cristo. Él puede ser el gobernador de Hermano, el seno de Abraham ya no existe. ya. Ahora está Paraíso en el celestial. paraíso. ¿Y eso qué es? ¿Es algo físico o espiritual? Es en el cielo, es una ciudad celestial. Allá arriba hay muchas ciudades. Está el paraíso, ¿no? Es en el mundo espiritual, pero como los ángeles habitan allá arriba. Jesús habita allá arriba. Y allá, eso es lo que vio Juan. Cuando Juan vio otra ciudad, no el paraíso, sino a la ciudad de Jerusalén, ¿no? A Jerusalén celestial. Y la ve con la longitud de 12.000 estadios de ancho, de alto, así, una ciudad cuadrada, ¿no? Y 12 piedras preciosas. Esa Jerusalén va a bajar, pero después del juicio contra el noble. Y ahí es donde vamos a morar, que se ve todos los redimidos en la sangre, la iglesia. Porque un humano normal no puede vivir allí. 12.000 estadios, ¿no? Un estadio de 180 metros, imagínense, de altura. Estará como suspendida en el espacio, la ciudad. Entonces allá está el paraíso. Y miren, que nosotros tenemos 3 cielos. Pero en la Biblia parece que por encima de los 3 cielos hay otro lugar donde mora el santo. ¿Por qué dice Efesios capítulo 4, versos 8 y 9? ¿Y los que estaban por ahí? Léalo fuerte. Yo viendo la base, viendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El 9. ¿Quién es donde estudió? Eso de que estudió, ¿qué es su nombre? También había descendido primero a la parte más baja de la tierra. No sigue. Sigue el versículo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Ok, ahí está. Por encima de todos los cielos, que hay más encima de todos los cielos.
No, pero este cielo fuego astronómico y el tercer cielo donde habita Dios. Pero por encima del tercer cielo, ¿qué hay? Porque Él sube por encima de los cielos. No del cielo, los cielos. Ahí tenemos que pensar, como Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde vivía entonces Dios? Que recién crea el cielo. Y dice Efesios, los cielos están en Él. Bueno, es mucho. Vamos al milenio, que lo estamos haciendo. Vamos al milenio, dice el hermano. Tenemos 5 minutos para ir al milenio. Para el retiro, ¿no? El milenio. La palabra milenio no aparece en la Biblia, pero aparece 1000 años. 6 veces en el capítulo 20 de Apocalipsis aparece 1000 años. Y es 1000 años, pues entendemos que, por la manera de expresarnos en nuestro idioma, es un milenio, 1000 años. Estamos hablando por el milenio por 1000 años. Ok. ¿Cuál sería la relación del milenio con Israel? Entendemos que Israel, entendemos que ya no tengo para leer mucho, voy a hablar. Israel es la parte más principal en todo el escenario del milenio. Es la sede, es la ciudad. Usted sabe que Jerusalén siempre ha sido la ciudad más preciada por todos. Dijo Napoleón: el que no ha conquistado Jerusalén no ha conquistado nada. Porque Jerusalén es la cereza del pastel. Jerusalén es todo, ¿no? Porque se pelea muchas cosas. Alejandro el Grande no la conquistó porque Daniel había conquistado de él. Pero Jerusalén es todo. Pero Jerusalén es la capital indivisible de Dios Todopoderoso. Y es la ciudad de Dios. Ni siquiera son de los judíos, ¿no? Los judíos son inquilinos de Dios. Porque esta es mi tierra. Si ustedes no se portan bien, se me largan de mi tierra. Pero si allá se arrepienten en Babilonia, en una parte del mundo, yo los hago volver otra vez a mi tierra. Porque es la tierra de Dios. Ahí está la ciudad de Jerusalén, donde va a reinar ¿quién? Jesucristo. Zacarías capítulo 14, verso 1, 4. Se va a hacer el monte de los olivos va a partir de dos cuando van a escribir. Y comienza a gobernar desde Jerusalén. Y como Lucas nos dice, 22, 29, los discípulos van a estar cada uno gobernando sobre las 12 tribus. Es la ciudad, Dios cumplirá las promesas que dio a la nación de Israel, pero todos los que entran a Israel, a ese periodo de milenio, como lo hablamos, tienen que haber sido purificados, porque va a haber una reforma, puesto que ya no morirá de 20 años, de 15 años, el menor morirá de 100 años. El niño de 100 años, eso está en Isaías 65, 20. Y vivirán años como Matusalén, ¿no? No, todos ellos vivieron con 930, 969 de años. Entonces, el milenio, Israel saldrán los misioneros por todas partes, ¿no? De todas las naciones que se van a poblar. De Israel saldrá la palabra. En Israel Dios Jesús mismo hará una comida para todas las naciones. Un buen asado. Los ángeles les gustan para allá. Buen asado de cordero. Eso está en Isaías capítulo 25, verso 6. ¿No? Va a invitar a todas las naciones para hacer un suculento manjar y un guisado todo universal para que todos vayan, ¿no? Ahí regirá la justicia. Bueno, estoy adelantando, pero en relación de Israel es la sede principal. La relación del milenio con las naciones, sabemos que las naciones salen después de la tribulación, se incorporan al milenio los que han escapado de ahí, la primera, una parte que escapan, y luego entran al gobierno de Israel junto con Cristo, que es el Mesías y también David. Acuérdense de el 38 habla de que David también estará sentado allí gobernando.
Y luego hay una advertencia que todas las naciones tienen que ir todos los años a celebrar a Israel la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no suba a celebrar el tabernáculo, juicio contra ellos. Dios no le va a dar lluvia. Y si Egipto no sube, las plagas le van a caer, las plagas de la tierra. O sea, si no va al mundo con la buena, va por lo mal. Si usted dice, ya no voy a ir a Jerusalén a celebrar, viene plaga para tu vida. Ahí está. Zacarías capítulo 14, verso 16. Adelante. Serán castigados. ¿No? Ahí que ya no estamos en democracia, teocracia, el gobierno de Dios. No se hace lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Van a ir unos así que no hay problema. No hay lluvia, viene juicio, viene plaga, gobierno. Este es el plato de Dios. Bien, la relación de la iglesia. La Biblia habla de que la iglesia va a reinar juntamente con Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Nos dice la Biblia que vendremos con Cristo y reinaremos con Él. También dice Apocalipsis capítulo 20, como lo leyó el hermano, verso 6, adelante, que reinaremos con Cristo 1000 años. Pero nosotros, la iglesia, ya se ha vestido de lino fino. Apocalipsis 19, 6, al 10. Ha venido con lino fino y viene el caballo blanco de allá arriba. El 14 se abren los cielos y la iglesia baja justamente con Cristo. Ya no bajamos con estos cuerpos normales, sino con cuerpos glorificados. ¿Estamos claros? Y así, más o menos, como dice Lucas 20, 35 y 36, que seremos como los ángeles. Actualmente, los ángeles asisten a la iglesia. Amén. Ellos asisten a la iglesia y están ayudándonos. En los tiempos de antes, los que traían la revelación de las escrituras al pueblo de Israel eran los ángeles. La ley fue traída por medio de ángeles, dice Pablo. Aunque bueno, se dice que los dos, el primer mandamiento fue Dios mismo, pero luego los ángeles traen los otros 612 estatutos de la ley. Y luego viene Cristo y la palabra encarnada se manifiesta y nos enseña todo. Pero dentro del ministerio de Cristo, ¿los ángeles asistieron a Cristo o no? Estuvieron con Cristo Jesús, dándole ánimo. Estuvieron con Cristo Jesús también en la tentación. Después de haber sido tentados, vinieron y le sirvieron a Cristo. Y los ángeles deben estar acompañando a aquellos que son herederos de la salvación, dice Hebreos. ¿Estamos? Y de igual manera, creo que el trabajo de nosotros también será asistir a los mortales, como hacen los ángeles ahora. Los ángeles están aquí y hablan con al Padre y tienen comunión con el Padre. ¿Saben? Da reporte. Mateo 18, el ángel que ve el rostro del que te guarda, ve el rostro del Señor siempre. Entonces, ellos están en contacto con Dios. Nosotros también tenemos contacto con el gobernador de todo el mundo, que será Cristo desde Jerusalén. Y usted estará acá en Guayaquil de pronto y le da a Cristo, hijo mío, ven a Israel. Y ya está en Israel. Será teletransportado en un cuerpo glorificado. Tiene que coger el avión, ya está bien. Esa es otra discusión. Entonces, estaremos gobernando. Recuerden la parábola de las minas de Lucas. Cierto, bien cierto, hiciste bien, vas a estar sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. ¿Te acuerdas de la parábola de las minas? Entonces, la iglesia va a tener un rol poderoso, bueno, dentro del milenio, para gobernar juntamente con Cristo. La vida y la condición sobre el milenio será una cosa hermosísima. No habrá nada de armas, porque los hierros todos serán fundidos. Nada que van una pistolita, no, todo que se descubre una arma, el mismo Cristo lo va a buscar. Nadie hará daño en su tanto nombre. ¿Qué pasará con los animales? El libro de Isaías, capítulo 11,
verso 6 en adelante, y Isaías 65, verso 25, verso último, nos dice que el león y la vaca pasarán juntos. El león comerá hierba. El niño, dice Isaías capítulo 11, el niño meterá la mano a la serpiente y jugará con la serpiente. No harán daño en su santo monte. Más o menos, lo que no hizo el primer Adán, lo hará el postrer Adán. Porque recuerden que el pleito con el reino animal vino después del pecado, ¿no? Desde ahí, ellos no le caemos bien al león antiguo. Donde no ve, él está pensando en otra cosa, no quiere hacer la paz, pero no. La tierra será purificada, la tierra será redimida, según Romanos capítulo 8. Espera su redención, que será redimida. Ahí habrá bastante lo que es vegetaciones, la tierra producirá abundantemente. Hay que tener los pasajes para poder estudiarlo allí, ¿no? Habrá paz en toda la nación, alegría y gozo. Ahí están los versos. Habrá salud y longevidad. ¿No? Nada que tengo aquí en la enfermedad acá, no, yo voy a estar sano en el nombre de Jesucristo. 400 años estás corriendo ustedes maratón. 900 años estás papelito todavía. O como ahora 20 años ya no puedes subir. Tiene de todo el otro. Ahora los jóvenes se cansan más, incluso como ustedes. Pero será diferente. Dice que el niño será de 100 años. Niño de 100 años. Ya no será de 10 años, sino de 100 años. Recuerden que los 300 años vivió quien entró, hijos e hijas. Están ahí en el principio, ¿no? Entonces, por fin la maldición de la tierra se irá. Después del pecado vino la maldición, pero ya con Cristo que fue el milenio, la tierra ya no estará maldita, ¿no? La tierra será redimida otra vez como era el principio. Amén. Después de eso es que lo sueltan a Satanás después de 1000 años y ahora va a buscar a todos los que han nacido de toda la tierra, ¿no? Que todavía tienen su cuerpo, que viven y mueren. El milenio es algo hermoso, pero no es perfecto, porque la gente va a morir y la gente también puede rebelarse. Eso enseña que a pesar de que Satanás está atado 1000 años, la gente igual se sigue rebelando. Aquellos que siempre le echan la culpa a Satanás, porque el Señor los va a castigar, dicen los versículos que están ahí. Y así, hermanos, creo que quedamos en deuda, porque el milenio era hace 1000 años, pero solo tuvo 10 minutos para recorrer 1000 años. Siquiera un año recorrido. Pero ya le estamos en el tiempo. Quería leer todos estos versos. Ahora leemos más, pero usted puede leerlo. Bien, damos gracias al Señor por el tiempo que ha soportado y la paciencia que han tenido, ¿no? Y oramos que el Señor los bendiga, los guarde y gracias por todo. Dios los bendiga grandemente.